Buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecerles por la invitación. Es un placer nuevamente estar en esta ciudad. Me acompañaba mi mujer, que va a ser la próxima expositora. Quiero rectificar ese currículum tan gigante. Creo que es la cuarta parte o la octava parte de lo que aparece ahí, ¿no? Lo más importante que vengo aquí a conversar con ustedes. Mi idea es principalmente no entrar a pontificar o a elucidar sobre algunos temas, porque eso es medio ostentoso, pero además poco práctico para ustedes, sino más bien entrar a plantear hipótesis o mecanismos de ideas que le puedan ser útiles para su futuro profesional o para su futuro personal. Mi tema en ese enfoque es principalmente el tema de la constitucionalidad y la práctica judicial. Llevo ya casi 10 años, un poquito menos de 10 años, de abogado integrante, primero de la Corte de Apelación de Santiago y ahora de la excelentísima, ¿no? Por lo tanto, algo conozco del mundo judicial, aunque no soy judicial, soy del otro lado del mesón, pero estoy metido en el mesón de los judiciales. ¿Qué pasa con el tema constitucional? ¿Cuál es la preocupación principal? ¿Los jueces aplican la Constitución o no la aplican? ¿Qué pasa con su rol de juzgamiento, su rol decisorio en materia de cualquier naturaleza, pero relativa a la Constitución? Es decir, ¿sirve la Constitución a los jueces en su vida práctica o no les sirve? Esos son un poco la idea. En primer punto de elucubración es ¿qué pasa con la interpretación constitucional? Entrar en materia de interpretación constitucional implica aceptar una serie de parámetros. El primer parámetro es de que la interpretación constitucional no es una interpretación pura, es una interpretación ligada, es político-jurídica. Es decir, la Constitución como instrumento político que gobierna, que estructura una nación, requiere, en primer lugar, ser interpretada en forma política e incluso ideológica. En este mundo actual, donde los fenómenos se van trastocando, hay una verdadera crisis. Primera crisis, el matrimonio. ¿Qué pasa con el matrimonio? ¿Opera el matrimonio gay? ¿Opera el matrimonio lesbiano? Se rompe el tema. La idea de matrimonio que estructuró todo el sistema jurídico se nos remece. Segundo tema, la globalización. ¿Qué pasa con el tema de las fronteras, la ciudadanía? También está en crisis. También se nos trastoca, de alguna u otra manera, esos conceptos claves que aprendemos en derecho civil y que nos enseñan en el derecho internacional privado. ¿Qué pasa con el señor? Este es mi territorio, los bienes, etc. También se trastoca. Y uno más categórico, ¿qué pasa con el tema sucesorio? Se estructuró el Código de Bello pensando en que la sucesión era de padres a hijos. Y resulta que por la prolongación de la vida, ahora se hereda de abuelo a nieto o de bisabuelo a bisnieto. Por lo tanto, toda nuestra idea del derecho sucesorio también se nos empieza a desenfocar. Por lo tanto, esto llevado al mundo de la interpretación constitucional, es bueno también tenerlo presente, sobre todo con una cita de un juez y presidente de del Tribunal Constitucional italiano, Gustavo
Zagrebelsky, quien señaló el campo en el que la confusión de la justicia con la legalidad puede aparecer más natural es el de la administración de justicia, que se desarrolla en los tribunales. La sujeción del juez a la ley, y solo la ley como concepto jurídico, es uno de los principios fundantes de gran parte de las constituciones vigentes. Un principio que expresa sintéticamente el intento de separar la esfera del derecho de la justicia, haciendo a la primera completamente autónoma de la segunda. ¿Qué dice el ya muy conocido Robert Alexis en su obra Teoría de los Derechos Fundamentales? Plantea que en este tipo de materias, cuando está en juego valores constitucionales, nos vemos enfrentados principalmente a dilucidar si esos valores son netamente jurídicos o escapan la esfera del jurídico, el ámbito del jurídico. ¿Se van a lo político o se van a lo ideológico? Es lo que habíamos señalado precedentemente. El punto, a mi modo de ver, es que hay que enfocarlo, discúlpeme que tenga que entrar un poquito en temas, llamémoslo abstracto, en la noción de norma y la noción de principio. Toda constitución está estructurada en base a normas que son disposiciones positivas y que perfectamente pueden ser recogidas de manera directa, y también está estructurada en base a principios, es decir, elementos que están insertos pero no dichos en el texto constitucional. De tal manera que esta idea de norma o reglas y principios implica que el tratamiento de los temas constitucionales siempre van a subyacer lo ya reiterado en esta conversación de los elementos ideológicos y de los elementos políticos en la interpretación que deban hacer los jueces de las normas constitucionales. Es decir, la interpretación constitucional es una interpretación jurídico, política e ideológica. En este tema hay un autor argentino, creo que argentino, Germán Vidal, un constitucionalista, quien señala que el operador, que es el juez, hace descender de la norma general su generalidad a la situación particular con que ella tiene que resolver en la tarea de superar lo defectuoso de la norma, es decir, el tema de las lagunas legales, uno de los grandes temas de la ciencia del derecho. ¿Qué hace el juez cuando no tiene norma? ¿Qué hace el juez cuando la norma no le da razón, es decir, no logra con ella hacer justicia? Es decir, una norma inoficiosa, vigente pero inoficiosa al caso en concreto. Muchas veces se produce, y la gente que es del mundo judicial lo sabe muy bien. ¿Qué hacemos con una norma positiva pero que sabemos que vamos a hacer una injusticia del porte de un buque? De tal manera que tenemos que entrar en este proceso también interpretativo. El juez, en su rol, tiene que hacer la utilización de varios verbos en su quehacer cotidiano. Él tiene que interpretar la norma jurídica. Segundo, tiene que comprender los hechos que le presentan las partes, Ministerio Público, Defensoría, demandante, demandado, fisco particular, etcétera, etcétera. Debe corregir, el juez tiene que corregir. Muchas veces los abogados y las partes que llegan con cosas equívocas. Es decir, el juez tiene que arreglarle un poquito el camino cómodo. Debe también valorar. Él valorará la prueba, valorará